Este es un informe sobre uno de los casos de violencia doméstica más graves registrados en el estado de Utah, Estados Unidos. El siguiente contenido incluye descripciones de abuso infantil, violencia física y negligencia extrema. Por lo tanto, se recomienda discreción al leerlo. En mayo de 2010, agentes del Departamento de Policía de Layton respondieron a una llamada sobre la desaparición de un niño de 4 años. Los informes iniciales parecían indicar un suceso común. Un niño que presuntamente había abandonado el apartamento de sus tutores durante la madrugada. Sin embargo, menos de 24 horas después, la investigación dio un giro inesperado y profundamente inquietante. Los agentes implicados en el caso declararon posteriormente que necesitaban terapia debido a lo que encontraron. Este informe presenta una reconstrucción completa de los hechos, basada en actas judiciales, informes oficiales, testimonios y fuentes de prensa verificadas. El objetivo es documentar los hechos con precisión, imparcialidad y responsabilidad investigativa. Para seguir este y otros casos analizados desde una perspectiva fáctica y jurídica, le recomendamos suscribirse a este canal. Deje su perfil en los comentarios, indicando su ciudad y estado, y, si lo desea, comparta este contenido con personas interesadas en temas relacionados con la justicia y la protección de las víctimas vulnerables. Ethan Stacey nació en 2006 en Estados Unidos. Durante sus primeros años, vivió al cuidado de su padre biológico, Joe Stacey, en Virginia. Registros de fuentes cercanas a la familia indican que Ethan era un niño sociable y cariñoso, con un desarrollo saludable. Fotografías y videos caseros de la época muestran una rutina sencilla, con actividades típicas de la infancia, juguetes, juegos infantiles, dibujos animados y salidas familiares. Ethan y su padre tenían una relación muy estrecha. Sus familiares describen a Joe Stacey como un cuidador atento, preocupado por el bienestar emocional y físico de su hijo. Tras terminar su relación con Stephanie Sloop, la madre de Ethan, Joe obtuvo la custodia principal del niño. A partir de ese momento, Ethan vivió bajo la responsabilidad directa de su padre, con visitas concertadas previamente con su madre biológica. En 2010, Stephanie se mudó a Utah, alegando que quería retomar su vida personal con una nueva pareja, Nathaniel Sloop. En abril de ese año, solicitó al tribunal que le permitiera a Ethan visitarla unos días bajo su supervisión. El viaje fue aprobado por el tribunal como parte de su acuerdo de custodia compartida. Ethan abordó un avión sin acompañante, rumbo a casa de su madre y su nuevo padrastro. Aunque contaba con respaldo legal, la decisión generó preocupación. Joe Stacey, según los registros judiciales y entrevistas posteriores, expresó su preocupación por la estabilidad emocional de Stephanie. Supuestamente, reportó indicios de desequilibrio conductual en su expareja, así como temores sobre la influencia de Nathaniel en la rutina diaria de su hijo. Sin embargo, no hay constancia de que tales preocupaciones resultaran en alertas formales ante las autoridades de protección infantil en ese momento. Con la llegada de Ethan a Utah en mayo de 2010, se estableció un nuevo hogar familiar temporal. Informes posteriores indican que, a partir de ese momento, el niño comenzó a mostrar cambios de comportamiento notables. Aún así, ninguna agencia gubernamental intervino en los días previos al crimen. Ethan Stacey llegó a Utah a principios de mayo de 2010, tras obtener autorización legal para pasar tiempo con su madre biológica, Stephanie Sloop, y su padrastro, Nathaniel Sloop, recién casado en Layton. Los registros de vuelo indican que el niño viajó solo, según lo permitido por las normas de transporte aéreo para menores no acompañados, y fue recibido en el aeropuerto por Stephanie. La pareja residía en un complejo de apartamentos de la ciudad, sin antecedentes policiales relevantes. Sin embargo, la llegada de Ethan marcó el inicio de un periodo de 10 días, que posteriormente las autoridades describirían como una secuencia continua de negligencia, abuso y agresión, que culminó en homicidio agravado. La información recabada por la Fiscalía indica que Nathaniel Sloop
mostró una irritación constante con la presencia del niño desde el primer día. Declaraciones del vecindario y mensajes intercambiados entre los involucrados revelan que no aceptaba el rol de padrastro y consideraba a Ethan una molestia en la nueva rutina de la pareja. Testigos reportaron gritos provenientes del apartamento, llantos prolongados del bebé y movimientos inusuales durante la madrugada. No se presentaron cargos formales durante esos días. El abuso comenzó física y verbalmente. Ethan fue obligado a permanecer en una habitación aislada, sin acceso a juguetes ni actividades recreativas. Stephanie denunció posteriormente en su confesión formal la alimentación irregular, los castigos físicos y la intimidación verbal. Según ella, Nathaniel presuntamente comenzó a agredirlo a diario, al principio empujándolo, abofeteándolo y humillándolo, y gradualmente empezó a usar objetos para lastimarlo. Un episodio específico destaca en los registros judiciales. Ethan fue obligado a permanecer en una bañera llena de agua extremadamente caliente, lo que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y los pies. El patrón de las lesiones, quemaduras profundas debajo de la rodilla con zonas protegidas como los muslos y el torso, indicaba que el niño fue sumergido parcialmente de forma intencional, con el cuerpo sujeto a la fuerza. Ethan no fue trasladado al hospital. En lugar de buscar ayuda médica, Stephanie y Nathaniel administraron sedantes de venta libre, como Benadryl y Alprazolam, para controlar el dolor y sedar al niño. El informe toxicológico confirmó niveles elevados de estas sustancias en el organismo de Ethan, consistentes con las dosis para adultos. Los expertos indicaron que, en este estado, podría experimentar confusión mental, somnolencia extrema, dificultad para respirar y riesgo de aspiración, lo cual, de hecho, se detectó durante la autopsia. La negligencia de la madre fue constante y activa. En su testimonio ante el tribunal, Stephanie admitió haber presenciado los ataques, oído los gritos y visto las heridas, pero no buscó ayuda. Alegó miedo a su marido y confusión emocional, justificaciones que no se consideraron suficientes para mitigar su responsabilidad penal. Durante sus últimos días, Ethan permaneció sedado, con fiebre, quemaduras expuestas y zonas endurecidas, hematomas e infecciones visibles, sin asistencia médica. El 10 de mayo de 2010, según los registros de la Fiscalía, Ethan perdió el conocimiento y presentó signos de insuficiencia respiratoria. Al percatarse de que el niño estaba inconsciente, Nathaniel reaccionó agresivamente, sacudiéndolo e intentando reanimarlo a la fuerza. La fecha exacta de su muerte aún se está estimando con base en pruebas forenses, pero se cree que Ethan falleció entre la noche del 10 de mayo y la madrugada del 11 de mayo. La secuencia de eventos tras la muerte estuvo marcada por intentos precarios y grotescos de ocultar el crimen. Stephanie y Nathaniel esperaron hasta la mañana siguiente y, con un cubo y herramientas domésticas, comenzaron la destrucción parcial del cuerpo. Intentaron quemar los restos en una hoguera improvisada en una zona boscosa cerca de la estación de esquí de Powder Mountain, a unos 80 kilómetros de la escena del crimen. Como quemar el cuerpo no tuvo éxito, la pareja cavó una fosa poco profunda, lo envolvió en plástico y lo enterró parcialmente. Nathaniel usó un martillo para desfigurar el rostro de la víctima, alegando que esto dificultaría su identificación. Más tarde, la pareja regresó al apartamento e inventó una coartada. Llamaron a la policía para denunciar la desaparición del niño y afirmaron que Ethan había abandonado el apartamento solo durante la noche. La investigación inicial reveló varias inconsistencias. Las declaraciones de la pareja eran contradictorias y de construcción imprecisa. El análisis de la vivienda reveló rastros de sangre, medicamentos ocultos, juguetes rotos y ropa infantil manchada. La rápida actuación del equipo forense y el cotejo de mensajes de celulares, grabaciones de cámaras y huellas geográficas permitieron localizar el cuerpo en menos de 24 horas. Tras la confesión parcial de Stephanie y el desmoronamiento de la narrativa inventada, la policía acusó formalmente a ambos hombres de homicidio agravado, maltrato infantil
obstrucción a la justicia y ocultación de un cadáver. El fiscal del caso calificó la conducta como uno de los peores casos de negligencia y crueldad jamás registrados en el estado. En el caso de Ethan Stacey, las señales estaban presentes. El comportamiento inestable de su madre, el historial de agresividad de su padrastro, su llanto nocturno y las cicatrices visibles. Sin embargo, no se tomó ninguna medida a tiempo. La falta de denuncia, sumada a la dependencia del proceso legal de visitas compartidas, permitió que la situación se agravara hasta un punto irreversible. El análisis de este caso sigue siendo un referente en los programas de capacitación para funcionarios públicos, profesionales del derecho, consejeros de bienestar infantil y profesionales de la salud mental. El nombre de Ethan Stacey se ha convertido en un ejemplo clásico de fallas sistémicas en la protección infantil, fallas que cuestan vidas. Tras concluir la investigación y presentarse cargos, los acusados Stephanie Sloop y Nathaniel Sloop comparecieron ante un tribunal de Utah. Ambos fueron acusados de homicidio agravado, maltrato infantil, obstrucción a la justicia y ocultación de un cadáver, basándose en pruebas físicas, confesiones parciales e informes periciales. La fiscalía describió el caso como deliberado, prolongado y cruel. En 2014, Stephanie Sloop se declaró culpable tras un acuerdo con la fiscalía. Al admitir su participación en los crímenes, fue condenada a una pena indeterminada de 20 años a cadena perpetua, con una firme recomendación de que se le aplicara la pena máxima. El tribunal determinó que, si bien no cometió los actos más graves de violencia física, su continua omisión y su activa colaboración en el encubrimiento del crimen la hicieron igualmente responsable del desenlace fatal. Nathaniel Sloop, por su parte, también llegó a un acuerdo con la fiscalía. Para evitar la posibilidad de la pena de muerte según la ley estatal, se declaró culpable a cambio de una condena de 25 años a cadena perpetua, también indefinida. El juez del caso declaró durante la sentencia que las brutales acciones de Nathaniel Sloop representaban una amenaza continua para la sociedad y requerían la máxima vigilancia por parte del sistema penitenciario. Durante las audiencias, ambos acusados presentaron breves declaraciones. Nathaniel no mostró ninguna expresión directa de arrepentimiento. Stephanie, por su parte, dijo que lamentaba lo sucedido, pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo por la familia de la víctima y la fiscalía. Las defensas de ambos acusados alegaron antecedentes de inestabilidad emocional, pero este argumento no redujo significativamente la severidad de las sentencias impuestas. El funeral de Ethan Stacey se celebró en una ceremonia privada en Virginia, donde vivía con su padre biológico. Amigos, familiares y miembros de la comunidad local asistieron al entierro. El ataúd fue descrito como sencillo, blanco, con una foto del niño junto a él. La despedida estuvo marcada por el silencio y la emoción contenida. Ni la madre ni los representantes de la familia materna estuvieron presentes. La indignación pública generada por el caso provocó una reacción política inmediata. Legisladores estatales y grupos de derechos del niño comenzaron a proponer cambios legislativos. Una de las iniciativas más debatidas fue la creación de la llamada Ley de Ethan, inspirada en el caso, cuyo objetivo es fortalecer la evaluación y la supervisión en las decisiones de custodia compartida, especialmente cuando existen antecedentes de violencia doméstica o inestabilidad demostrada entre los padres. Además, el caso influyó en los debates sobre la Ley Shelby, una ley ya vigente en Utah, que permite imponer la pena de muerte en casos de asesinato infantil con evidencia de crueldad extrema. Aunque no se aplicó formalmente en el juicio de Nathaniel Sloop, el caso Ethan se ha citado con frecuencia como ejemplo de la necesidad de mecanismos legales más eficaces para abordar este tipo de delito. Un análisis de los acontecimientos en este caso indica que, si bien los responsables fueron condenados, el sistema de protección infantil falló en múltiples aspectos. No permitió que el niño viajara sin una evaluación adicional. No intervino cuando hubo indicios claros de riesgo. Y no supervisó activamente la situación tras la llegada de Ethan a Utah.
El nombre de Ethan Stacey ha sido utilizado por organizaciones de derechos del niño como símbolo de concienciación. Cada año se celebran actos conmemorativos y campañas de concienciación en su honor. Su legado, aunque trágico, ha contribuido a que las autoridades públicas y la sociedad civil aborden otras situaciones de alto riesgo con mayor atención y responsabilidad. El caso sigue siendo tema de estudio en cursos de derecho, psicología y trabajo social, y se cita como un ejemplo extremo de las consecuencias de la omisión sistémica y la importancia de contar con canales de denuncia accesibles, respuestas rápidas y acciones preventivas. A pesar de las condenas, las reformas propuestas y los homenajes póstumos, el caso de Ethan Stacey sigue siendo un duro recordatorio de que la protección infantil sigue siendo vulnerable en múltiples niveles del sistema legal y social. El impacto de este crimen fue profundo, pero lamentablemente no aislado. Un análisis comparativo de casos similares revela que historias como la de Ethan no son la excepción. Los niños vulnerables siguen expuestos a dinámicas familiares peligrosas, incluso bajo supervisión institucional. La negligencia, la violencia oculta en hogares aparentemente bien estructurados y las intervenciones preventivas ineficaces siguen provocando tragedias evitables. Un ejemplo reciente que ilustra esta continuidad es el caso de Victoria Rose Smith, ocurrido en Carolina del Sur. El caso atrajo la atención nacional en 2021 y desató una nueva ronda de preguntas sobre el funcionamiento del sistema de adopción y la evaluación de las familias adoptivas. Victoria tenía solo 3 años cuando fue adoptada oficialmente por una pareja que, en un principio, parecía cumplir con todos los requisitos de las autoridades de bienestar infantil. Vídeos previos a la adopción la mostraban sonriente, sana y bien adaptada al entorno escolar. Sin embargo, tan solo unos meses después de ser colocada en acogida permanente, la niña fue víctima de ataques mortales en su nuevo hogar. El caso cobró notoriedad no solo por la gravedad del delito, sino también por el contraste entre la imagen pública de la pareja adoptiva, influencers digitales con una activa presencia en redes sociales, y la realidad interna revelada por la investigación. La narrativa que surgió de este contraste se resumió en una frase recurrente entre los analistas del caso: salvados para morir. Al igual que Ethan, Victoria Rose Smith se sometió a procedimientos legales que, en teoría, deberían haber garantizado su seguridad. Ambos casos demuestran fallas graves en la evaluación de riesgos y la supervisión continua de los entornos familiares, incluso después de fallos judiciales favorables. A lo largo de este episodio, examinaremos elementos clave del caso de Victoria Smith: la adopción, el perfil de los tutores, la cronología de los acontecimientos que llevaron a la muerte de la niña y las consecuencias legales resultantes. El enfoque se basa en la investigación y los datos, con el objetivo de comprender cómo los sistemas diseñados para salvar vidas a veces contribuyen a desenlaces fatales. La trayectoria de Victoria Rose Smith, nacida en 2017 en Carolina del Sur, está marcada por múltiples transiciones familiares en un corto periodo. Hija biológica de una pareja con antecedentes de dificultades económicas y acusaciones previas de negligencia, Victoria y sus 2 hermanos mayores fueron separados de su familia por las autoridades estatales de bienestar infantil en 2019, cuando ella tenía tan solo 2 años. Según los registros oficiales del Departamento de Servicios Sociales, DSS, la separación se justificó por un entorno familiar inestable, la inseguridad alimentaria recurrente y la falta de instalaciones educativas adecuadas. En ese momento, no existían pruebas de agresión física ni abuso deliberado por parte de los padres biológicos. La separación de los niños se clasificó como una medida preventiva, destinada a garantizar su plena protección. La decisión, aunque con respaldo legal, generó controversia entre los miembros de la comunidad local y los familiares, quienes alegaron que no se les había considerado adecuadamente como opciones de custodia alternativas. Tras ser separada de su familia de origen, Victoria y sus hermanos fueron ubicados en un hogar de acogida temporal. Durante los meses siguientes,
la niña mostró mejoras significativas en sus indicadores de salud y desarrollo. Maestros, cuidadores y voluntarios de la red pública de acogida informaron de comportamientos afectuosos, una curiosidad intelectual acorde con su edad y un progreso notable en el lenguaje y la socialización. Los informes de seguimiento del DSS indicaron que el entorno temporal era adecuado y seguro, y que se habían establecido vínculos afectivos entre los niños y sus padres de acogida temporal. A pesar de esto, el proceso final de adopción se desarrolló según los procedimientos establecidos. A mediados de 2020, Victoria fue seleccionada para adopción por una pareja residente en Simpsonville, Carolina del Sur. Ariel y Jerry Robinson. Ambos habían completado el proceso de selección formal del Estado, que incluía entrevistas, visitas domiciliarias y verificación de antecedentes. En ese momento, ninguno tenía antecedentes penales ni de mala conducta. Ariel Robinson, en particular, era una estrella en ascenso. Profesora, escritora y reciente ganadora de un programa de cocina de difusión nacional, había alcanzado notoriedad pública meses antes al ganar el reality show de Food Network, Los Peores Cocineros de Estados Unidos. La imagen que proyectaban en redes sociales y en la prensa era la de una madre comprometida, carismática y acogedora. Ariel compartía frecuentemente contenido sobre maternidad, adopción y vida familiar con sus hijos. La adopción se formalizó en la segunda mitad de 2020. Durante sus primeros meses en su nuevo hogar, Victoria parecía estar adaptándose. Las fotografías publicadas por Ariel en redes sociales mostraban a la niña sonriendo, participando en actividades escolares y manteniéndose al día con sus hermanos adoptivos. Sin embargo, según testimonios posteriores, su apariencia no reflejaba su realidad cotidiana. Vecinos cercanos y miembros de la comunidad escolar informaron retrospectivamente que la niña presentó cambios de comportamiento después de la adopción, periodos de retraimiento, respuestas temerosas a órdenes simples, vacilación al hablar y signos físicos ocasionales, como hematomas leves, que se atribuyeron, en ese momento, a caídas accidentales. No se presentó ninguna denuncia formal en el momento del delito. La falta de alertas formales, sumada al prestigio público de los Robinson, contribuyó a que la adopción se mantuviera sin un seguimiento continuo más estricto. La familia no fue incluida en programas frecuentes de visitas postadoptivas, una práctica común cuando no se identifican antecedentes de riesgo. Esto redujo la capacidad del sistema para detectar cambios en los patrones de cuidado y el comportamiento. Por lo tanto, el ingreso de Victoria al hogar de los Robinson se formalizó con apoyo institucional y sin objeciones aparentes. En teoría, se trataba de un hogar con estabilidad financiera, sólida formación académica y una integración social positiva. El proceso de adopción se ajustó a los parámetros técnicos requeridos y la niña quedó bajo la tutela de tutores considerados, en ese momento, idóneos. El análisis posterior de este caso demostrará que esta evaluación no identificó riesgos potenciales que no eran evidentes. En poco tiempo, el supuesto entorno protector se convertiría en un escenario de negligencia, abuso y, finalmente, homicidio. Tras finalizar la adopción a mediados de 2020, Victoria Rose Smith se convirtió en la tutora legal de Ariel y Jerry Robinson en Simpsonville, Carolina del Sur. Inicialmente, los registros visuales y las declaraciones públicas de la pareja mantenían la apariencia de una vida familiar armoniosa. Sin embargo, gradualmente comenzaron a manifestarse signos de deterioro, tanto en el comportamiento como en la condición física del niño. El personal escolar, los vecinos e incluso familiares cercanos informaron que Victoria comenzó a mostrar cambios de comportamiento notables. Se volvió más retraída, hablaba menos, evitaba el contacto visual con los adultos y, según una maestra, mostraba miedo cuando la tocaban en los hombros. Se observaron marcas en su cuerpo esporádicamente, pero siempre se atribuyeron a accidentes domésticos. La situación empeoró en los últimos meses de 2020. Las fotografías publicadas tras el crimen muestran que la niña había perdido peso repentinamente
y presentaba ojeras y hematomas. Las instituciones públicas no emitieron ninguna alerta oficial. La familia, al no tener antecedentes de riesgo, no fue objeto de seguimiento frecuente por parte de las autoridades de bienestar infantil. El incidente fatal ocurrió el 14 de enero de 2021. Esa tarde, según la investigación, Victoria fue brutalmente agredida por su madre adoptiva, Ariel Robinson, dentro de su propia casa. El motivo, según testimonios posteriores, fue un supuesto arrebato de comportamiento de la niña durante el almuerzo. Los testigos informaron haber escuchado gritos provenientes de la vivienda, seguidos de sonidos secos y continuos, compatibles con impactos contra superficies duras. Oí algo, como si alguien golpeara una pelota de goma contra la pared, pero con fuerza. Luego, silencio absoluto. La autopsia reveló que Victoria sufrió múltiples contusiones internas, hemorragia abdominal y lesiones en el páncreas y el hígado. El informe médico clasificó las lesiones como resultado de traumatismos contundentes repetidos. La causa de la muerte fue múltiples lesiones por maltrato físico. Jerry Robinson, el padre adoptivo, declaró durante el interrogatorio que presenció los ataques, pero no intervino. En cambio, permaneció en la habitación contigua mientras Ariel les asestaba los golpes. Tras percatarse de que la niña estaba inconsciente, la pareja intentó reanimarla y posteriormente llamó a emergencias. Se recibió atención médica a las 14:25. La niña fue trasladada de urgencia al hospital local, pero llegó en estado crítico, sin respuesta neurológica. El equipo médico declaró en su testimonio ante el tribunal que las lesiones no coincidían con ningún informe de accidente doméstico. Victoria falleció unas horas después, a las 17:03. Durante el procedimiento inicial, Ariel y Jerry dieron versiones contradictorias de los hechos. Afirmaron que la niña se había atragantado o caído de la cama. Sus explicaciones no se sustentaron con los exámenes clínicos ni con las grabaciones de vigilancia de las residencias cercanas, que no registraron ningún movimiento externo en el momento de los gritos. La policía arrestó a la pareja ese mismo día. La investigación, dirigida por el Departamento de Policía de Simpsonville, concluyó rápidamente. La Fiscalía del Condado de Greenville acusó formalmente a Ariel Robinson de homicidio agravado por abuso infantil y omisión de socorro. Jerry Robinson fue acusado de complicidad, omisión y perjurio. Durante el juicio, Ariel mantuvo la versión de que la muerte de Victoria fue un accidente. Sin embargo, el testimonio de peritos, informes médicos y testigos externos refutaron en gran medida esta versión. El jurado tardó menos de 2 horas en emitir un veredicto de culpabilidad unánime. En mayo de 2022, Ariel Robinson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jerry Robinson, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía, recibió una sentencia reducida y fue condenado a 10 años de prisión por complicidad. Me decía, "Te amo", todos los días. No tenía ni idea de que sería la última vez. Testimonio del padre biológico. Ninguna de las lesiones fue accidental. La golpearon hasta que perdió las fuerzas para defenderse. Forense. Si hubiera hablado antes, tal vez estaría viva. Vecino de la familia. El dolor de escuchar a un niño decir, "Te amo", por última vez. ¿Cuántas de estas palabras son ignoradas, desacreditadas o silenciadas debido a la negligencia institucional o la omisión social? El caso de Victoria Smith pone de manifiesto una vez más las limitaciones estructurales del sistema de protección infantil. Incluso cuando se siguen formalmente los protocolos, la falta de seguimiento continuo, evaluación emocional de los tutores y escucha activa de la niña puede tener consecuencias irreversibles. El sistema detectó su vulnerabilidad y la separó de su entorno original, pero no la colocó en un contexto aún más violento, disfrazado de un hogar permanente. Victoria tenía 3 años. No tuvo tiempo de defenderse, y el lugar que debería haber sido su refugio se convirtió en el lugar de su muerte. Tras el juicio,
las repercusiones del caso de Victoria Rose Smith movilizaron a comunidades locales, activistas y legisladores de Carolina del Sur. El crimen expuso deficiencias específicas en el proceso de adopción, en particular en el seguimiento postadoptivo y la evaluación emocional de los padres de acogida. En respuesta, han surgido propuestas legislativas informales bajo el nombre de Ley de Victoria, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la supervisión de las familias de acogida, incluyendo visitas regulares obligatorias, entrevistas con educadores y evaluaciones psicológicas periódicas de los cuidadores de acogida. Aunque aún no se ha formalizado como legislación estatal, la propuesta sigue siendo objeto de debate entre los consejos de protección infantil y los representantes políticos. Al mismo tiempo, la familia biológica de Victoria, especialmente su tía materna y su madre biológica, iniciaron una campaña pública para conmemorar a la niña. Ambas participaron en eventos comunitarios, entrevistas y homenajes simbólicos, siempre con la intención de preservar la historia de Victoria como una llamada de atención social. Su tía creó un memorial en línea con imágenes, videos y testimonios sobre la niña, enfatizando que Victoria no era solo una estadística, sino una vida llena de luz. Los parientes cercanos de Victoria comenzaron a llamarla Princesita Comandante, un apodo que le puso uno de sus hermanos mayores, quien dijo que era pequeña pero dominaba a todos con su dulce mirada. El nombre se incorporó a homenajes públicos, incluyendo mensajes en camisetas, murales y pancartas escolares. En el cementerio donde Victoria fue enterrada, un empleado de la escuela dejó un pequeño osito de peluche rosa sobre la tumba. Según informes, era el juguete favorito de Victoria. El gesto causó revuelo y se convirtió en una imagen recurrente en las noticias sobre el caso. En otro episodio simbólico, durante una vigilia comunitaria, el cielo se tiñó de un intenso tono rosa al atardecer, lo que generó una asociación espontánea entre el fenómeno natural y el recuerdo de la niña. Estas imágenes, combinadas con el esfuerzo de la familia y la comunidad, transformaron la historia de Victoria en un símbolo de memoria y resistencia. Un caso que, a pesar del dolor, dejó un legado de movilización y conciencia colectiva. El análisis de este episodio concluye aquí con la grabación de dos historias que marcaron el debate sobre los derechos de la infancia en Estados Unidos: Ethan Stacy y Victoria Rose Smith. Ambos fueron víctimas de fallos institucionales, abandono prolongado y violencia doméstica, y sobre todo, de la incapacidad del sistema para detectar señales ya presentes. Si has visto hasta aquí, agradecemos tu atención a estas historias. Este canal existe para documentar casos reales de forma responsable, rigurosa y sensible. Si este contenido te ha inspirado, por favor, deja un comentario con tus impresiones, sugerencias para nuevos casos o experiencias que merezcan visibilidad. Compartir contigo es esencial para seguir produciendo este tipo de material. También puedes compartir este video con personas que trabajan en el ámbito de la infancia, la educación, la salud o la seguridad pública, o con cualquier persona que creas que pueda conmoverte y aprender de estas historias. Esta es una forma concreta de ampliar el alcance de estas narrativas y fortalecer la red de protección infantil. Y por último, un recordatorio esencial. Si conoces a un niño que está siendo abusado, maltratado o descuidado, denúncialo. Podría ser la única oportunidad de este niño. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.